bueno, cabe resaltar el hecho de que ya esta semana se anunciaron prácticamente las listas de todas las elecciones, creo yo, más importantes de pues del mundo, por así decirlo. Entonces, pues bueno, la verdad es que hay algunas sorpresas y cosas que dan mucho de qué hablar también. Por ejemplo, el caso de España. Tenemos una nueva convocatoria por parte de Luis Enrique. Y la verdad es que está muy interesante porque mucha gente, por ejemplo, critica mucho a Luis Enrique por la cuestión de, por ejemplo, David De Gea, ¿no? Estamos viendo que está teniendo un momento muy importante en el Manchester United y ha sido en muchas otras ocasiones ya convocado a la selección española, pero en este caso Luis Enrique decidió optar por Unai Simón, por David Raya y Robert Sánchez, que son algunos porteros. Si no me equivoco, Raya es un portero que está creo que en la Premier, en el West Bromwich, pero de ahí en fuera Unai Simón y Robert están en la Liga Santander. Y pues obviamente hay que tener en cuenta la cuestión de que si los técnicos, nada más Luis Enrique, deciden hacer ciertas convocatorias, pues va a ser por, pues que de alguna forma ellos confían en esos jugadores, ¿no? También por ahí tuvimos algunas críticas por el hecho de que de que no convocaron a Nacho Fernández, pero pues de igual forma sabemos que a lo mejor Nacho Fernández con el Madrid, muy por encima de ser un jugador que cumpla, siempre que juega, pues sabemos que tal vez no es el que tenga más continuidad y no sea titular todos los partidos, ¿no? Pero pues, ahí, pues ya tenemos ahí a jugadores conocidos, Pau Torres, Jordi Alba, Eric García, Azpilicueta y el mismo Carvajal del Madrid, así como por ejemplo el caso de Laporte de el Manchester City, ¿no? E incluso mucha gente también criticando porque Luis Enrique justamente de alguna forma confiando, por ejemplo, en jugadores ya veteranos, como es el caso de Busquets, el caso de Coque, que son mediocampistas tal vez de los más ya más longevos que conocemos, porque pues incluso sabemos que Busquets estuvo presente ya en el 2010 cuando España fue campeona del mundo. Entonces, pues digo, es interesante, pero pues aún así es una forma de Luis Enrique de poder decir, ¿no? O sea, que esos son jugadores en los que confía. Así mismo como ya la inclusión de nuevos jugadores muy jóvenes, ¿no? Como es el caso justamente de Pedri o de Gavi, ¿no? Del Barça, que son jugadores que hemos visto en el último año tener un crecimiento exponencial y demasiado importante. A lo mejor el caso del mismo Carlos Soler, que ahorita está ya levantando un poquito de nivel en el PSG y siendo un poco más constante. De Thiago, ¿no? De Liverpool, que no lo convoco, pero pues a fin de cuentas, como les comento, ¿no? Este es más que nada cuestión de Luis Enrique y pues no va a cambiar mucho. Y por ahí también en cuanto a los delanteros, pues tenemos la novedad de Ferran Torres y Ansu Fati del Barça también, que pues sabemos que igual son dos pues jóvenes que de alguna forma se han estado destacando bastante, y sobre todo Ansu Fati, ¿no? Sabemos que había sufrido algún par de lesiones y todo, ¿no? Pues ya está siendo un poco más constante y regular con el equipo del Barça, ¿no? Así que interesante la alineación, la lista final, perdón, de España. Y por ejemplo, en este caso, no sé si tu amigo mío gustes comentarnos algo rápidamente antes de continuar. Hablando sobre todo de la lista de España o ya de todas las listas, que precisamente ahorita estaba viendo la convocación que demandaste de Argentina, que creo que es como que la que más me llama la atención, y la de Francia. Pero con respecto a la de España, como tú lo mencionas, todo esto que estábamos hablando ya se venía a venir, creo yo, como muchas otras selecciones que sobre todo tienen una situación un poco más incómoda con respecto a sus ligas de fútbol, que están sufriendo muchísimo con el tema de las lesiones. Tú mencionabas de que muchos les preocupaba el tema de lesionarse en el Mundial, y a otros que todavía están en sus ligas están con un miedo todavía más extremo, por ejemplo, ahorita que mencionábamos el tema de Haaland, de lesionarse antes de ir al Mundial y de no poder participar lo suficiente, como por ejemplo la Liga Española y todas las que todavía están allá. Entonces, pues bueno, eso es lo más cercano que podría opinar respecto a eso. Sí, o sea, justamente ahorita vamos a terminar de complementar esta cuestión, o sea, como bien lo
Hablando en cuanto a la selección, por ejemplo, Argentina, que es una de las que podemos pensar todos que es la más prometedora bueno, una de las más prometedoras, perdón, de el mundial como tal, pues sí tenemos inclusiones muy interesantes y nuevas de la selección como tal. Obviamente el portero que a lo mejor pensamos que va a ser el titular, Emiliano Martínez, que es pues un ya muy destacado desde la Copa América, vimos lo que es capaz de hacer y sobre todo el hecho de que también esté ahí en la Premier. Y justamente a lo mejor hablando de la Premier, también el caso de los defensas centrales, como por ejemplo Cristian Romero, que está en el Tottenham, o Lisandro Martínez en el Manchester United, así como por ejemplo Tagliafico en la Ligue 1 de Francia con el Olympique de Lyon, o también de igual con un muy buen nivel en el Benfica. Y pues de igual forma hay el caso de Marcos Acuña en el Sevilla, de igual forma mediocampistas muy destacados y obviamente justamente hablando de las lesiones, en cuanto a los mediocampistas, uno de los más destacados que era Giovanni Lo Celso, se sumó a las lesiones y a las bajas para el Mundial, justamente para la selección de Argentina, ¿no? Pero de igual forma tenemos ahí el caso de Rodrigo de Paul, que sabemos que en el Atlético está muy bien. El caso de Leandro Paredes, por ahí el Papu Gómez, ¿no? Con el Sevilla mostrando muy buen nivel. Y sobre todo el caso, por ejemplo, de Enzo Fernández, ¿no? Que sabemos que es este jugador que regularmente se desempeña como un mediocampista defensivo, ¿no? Como un pivote defensivo, como se le llama. Añado de Otamendi, pues ha hecho un muy buen trabajo y ha destacado bastante, sobre todo en Champions, ¿no? Por ahí vimos los partidos, por ejemplo, del Benfica contra el París, Enzo Fernández haciendo un muy buen trabajo y obviamente ya en cuanto a los delanteros, pues no hay novedad, ¿no? Ya sabemos que están ahí Di María, Lautaro Martínez, por ahí Paulo Dybala y Messi, obviamente. Y pues a lo mejor sí la inclusión de algunos muy jóvenes que han llegado a ligas muy importantes, como es el caso sobre todo de Julián Álvarez, que es este futbolista de 19 años que acaba de llegar justamente esta temporada al Manchester City, que ya ha marcado incluso goles en Champions, ya hemos visto que lleva un nivel muy interesante. Entonces, por ejemplo, sí podemos ver que aquí la lista, creo yo, de Argentina está bastante interesante. Y de una vez para platicar un poquito más con respecto a esto, pues tenemos aquí también el caso de la de Francia, ¿no? Que por ahí hubo algunas, eh, al principio, cuando todavía no era la lista oficial, se pensaba que según, por ejemplo, no estaba el caso de Camavinga, ¿no? Del Madrid, que terminó siendo convocado, pero que muchos por ahí andaban diciendo que no, que no iba a estar y haciendo mucha controversia, pero pues ya no, o sea, terminó siendo convocado. En el caso de los porteros, por ejemplo, tenemos dos convocatorios importantes. En el caso de Lloris, sabemos que es el titular de siempre, pero por ahí Areola y Mandanda, ¿no? Mandanda ya me parece que está todavía en la League One y Areola en el West Ham en la Premier. Por ahí defensas muy destacados, como es el caso de Upamecano en el Bayern, Varane en el Manchester, Kimpembe del París, Konate del Liverpool, Saliba del Olympique de Lyon, Pavard del Bayern Múnich también. El caso de Lucas Hernández igualmente del Bayern Múnich, Koundé, por ejemplo, del Barcelona, Teo Hernández, por ejemplo, lateral izquierdo, justamente el hermano de Lucas Hernández y uno de los mejores laterales izquierdos para mí de Francia y de la Serie A, ¿no? Ya que sabemos que está en el equipo del Milan. Y por ahí, por ejemplo, justamente la inclusión de mediocampistas muy jóvenes, como es el caso de Tchouaméni y Camavinga, que son estos dos mediocampistas del Madrid. Por ahí ya se suman algunas novedades, como es el caso de Bertut, que es igual mediocampista defensivo de la Roma, muy destacado, y el caso de Mateo Guendouzi, ¿no? Del Olympique de Marsella. Y pues en el caso de los delanteros igual, ¿no? No hay mucha novedad, ya está Benzema, Kingsley Coman, Kylian Mbappé obviamente, Griezmann, Giroud, a lo mejor las novedades como puede ser en este caso de Dembélé, que sabemos el nivel que nos ha mostrado ya en el Barça, y Christopher Nkunku del Leipzig, que de igual forma ha tenido uno de los mejores años, creo yo, desde que comenzó.
Así que, pues bueno, en este caso, ¿qué te gustaría te opinar con respecto a las de Argentina y Francia, amigo mío? Así es como tú lo mencionas, Argentina actualmente con respecto a sus convocados, con respecto a que ya tienen un buen rato de veteranía en cuanto a lo que es los jugadores que repetirán, se nota que creo que yo es la más atractiva, sobre todo porque otras grandes selecciones han bajado mucho de nivel y han perdido mucha, creo yo, recepción y popularidad y sobre todo potencial en cuanto a jugadores que se han ido y no, como por ejemplo el caso de Inglaterra y otras así, o por ejemplo Alemania, que antes era una gran potencia en el fútbol, ahorita no creo que nadie la ponga de favorito. Y por otro lado, Francia, quien ya tiene experiencia, pues digamos, alzando en recientes épocas de la Copa, la verdad es que aunque no han sido lo más contundente en cuanto a su, digamos, compañerismo, la realidad es que a nivel de roster tienen una de las mejores selecciones, como tú lo mencionabas, con dos delanteros que son prácticamente entre los mejores cinco de la historia del fútbol y con estos mediocampistas que, pues bueno, la juventud les puede dar un beneficio de ilusión para lo que sería una copa muy interesante en cuanto a la selección de Francia. Y pues bueno, creo que eso sería lo más destacable en estas dos selecciones, creo que son los más atractivos candidatos que a mí más me llama la atención. Evidentemente hay aquí un poquito de, pues obviamente favoritismo, ¿no? Que pues bueno, nosotros que llevamos siguiendo mucho tiempo a Messi, que lo admiramos mucho, pues obviamente todos quisiéramos que fuera pues que lo último, ¿no? Que le falta es que sea campeón del mundo, aunque ya sea en una situación un poco menos extraordinaria como a muchos nos hubiera gustado, pero pues bueno, hasta ahí sería lo más atractivo, creo yo, en lo que se refiere a cuanto a las elecciones. Digo, y por ahí se nos pasó a mencionar también el caso de Dani Alves, ¿no? Que lo hemos convocado también para la lista de Brasil. Sí, bueno, eso ya sabíamos que estaba así como en situación un poco como en stand-by, no se sabía muy bien con lo de la llegada de Pumas, aparentemente, pues bueno, sí logró entrar. Yo no creo que sea un jugador que amerite ser titular, yo creo que estará mucho más tiempo de banca, la verdad es que no ha estado en su mejor momento, sobre todo ya es un veterano y pues bueno, incluso se mencionó que le iba a venir muy bien a Pumas, ¿no? Porque varios de los convocados iban a dar, digamos, a los equipos por parte de la FIFA, pues un beneficio económico con respecto a eso, pero pues bueno, sí, no creo que sea la mayor atractivo, como por ejemplo a diferencia de Vinicius Junior, ¿no? Que sí es alguien que podría marcar diferencia en el tema de Brasil. Sí, la verdad es que tal vez uno de los puntos, digamos, más débiles de la selección de Brasil es que justamente pudimos ver el caso de que en cuanto a los laterales que convocaban para su lista, tal vez, obviamente Dani Alves siempre va a ser un nombre conocido y todo, pero no va a ser alguien que destaque, que destaque así como destacó todavía en el Mundial de 2018, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí está interesante y digo, ahí fuera de la lista de Brasil igual muy, muy fuerte, o sea, tenemos tan solo, por ejemplo, ahí a dos de los que yo considero tal vez los mejores porteros del mundo, ¿no? Alisson en el Liverpool y Ederson de el Manchester City, ¿no? Son tal vez dos de los mejores, ahí con los centrales de Madrid y a Marquinhos del PSG. Tenemos por ahí también algunos jugadores muy destacables de mediocampistas, ¿no? Lucas Paquetá, que sabemos que ha destacado mucho allá en la League One. El caso de Fred, por ejemplo, en el Manchester United. Y justamente, o bueno, más bien ya obviamente, jugadores que son obviamente muy conocidos, ¿no? Lo acabas de mencionar. El mismo Vinicius Junior, el mismo, obviamente Neymar, que sabemos que en este caso es, creo yo, el capitán, si no me equivoco, de Brasil ya. Y pues también por ahí algunas novedades como el caso de, por ejemplo, Richarlison, ¿no? Que lo vimos ser convocado justamente para los Juegos Olímpicos, que vimos que llevaron a cabo el año pasado justamente. Entonces, muy interesante, la verdad, también la lista de Brasil. Obviamente no hay que dejarla pasar ni desapercibida ni nada, porque es tal vez una de las mejores selecciones también, tal vez candidata al Mundial y que muchos quisieran ver campeona del mundo. Entonces, ya vemos qué tal. Y por ahí también hubo una otra lista interesante que se dio a conocer el caso, por ejemplo, de la selección de Holanda, con obviamente jugadores muy importantes, ¿no? Tenemos el caso de Virgil van Dijk de Liverpool, uno de los mejores defensas centrales de la actualidad. El caso de Nathan Ake del Manchester City, Timber, por ejemplo, del Ajax.
igual muy destacado. El caso de Dumfries en el Inter de Milán, también muy destacado. Stefan de Vrij del mismo Inter de Milán. El caso de Ligt, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que acaba de llegar al Bayern Múnich. El caso de Malasia, ¿no? Este lateral izquierdo del Manchester United. Frimpong ahí con el Bayer Leverkusen, lateral derecho. El caso de Jong, del mismo Barcelona. El caso de, por ejemplo, Berwis juega en el Ajax, pero igual es uno de los mediocampistas ofensivos más destacados. Por ahí también tenemos a Cody Gakpo, ¿no? Del PSV, uno de los extremos izquierdos más destacados en estos, literal, como que empezó la temporada, ¿no? En estos últimos 2 meses. Y por ahí también el caso de futbolista Simmons, ¿no? Que es igual un futbolista de 19 años o 18 años creo que tiene, y que salió por ahí del PSG y ahora en el PSV está destacando bastante, ¿no? Y ya otros más conocidos como Memphis Depay, Steven Bergwijn, por ahí Luke de Jong, y incluso Weghorst, ¿no? Entonces, ha sido una semana interesante con respecto a las revelaciones, e incluso, por ejemplo, también por ahí que encontré la lista de Uruguay, digo, tal vez ya no es algo que destaque mucho, pero sí a mí algo que me llamó la atención es el hecho de que Ronald Araujo, por ejemplo, uno de los defensas centrales más destacados del Barcelona, el que yo más admiro, por ejemplo, se había dicho que por una lesión iba a perderse el Mundial e incluso terminó apareciendo en la lista final, ¿no? Entonces, ya veremos qué tal. Y obviamente también hablando de Uruguay, pues tenemos ahí obviamente al mismo Federico Valverde, ¿no? El Real Madrid, uno de los mejores mediocampistas actualmente. Y también, pues por ahí obviamente a Darwin Núñez, ¿no? De Liverpool, cuanto a los delanteros. Entonces, una lista interesante. Ya para terminar, pues el caso de Portugal, ¿no? Con ahí, obviamente, ya de cajón, pues ahí Cristiano Ronaldo, ya que veníamos hablando de él. Y a lo mejor igual algunas inclusiones nuevas muy importantes, como es el caso, por ejemplo, de los porteros, ¿no? José Sá, que lo hemos visto destacar bastante ahí con los Wolves en la Premier. El caso de Joao Cancelo y Diogo Dalot, que son defensas laterales que hemos visto subir mucho su nivel en estos últimos 2 años, creo yo. Por ahí también Rubén Díaz, ya conocido, Nuno Méndez, lateral izquierdo del PSG. Y pues ya por ahí algunos otros tenemos ahí mediocampistas. Bruno Fernández, ya también conocido, Mateus Núñez, Bernardo Silva, Joao Mario del Benfica. Y pues como les comentaba, ¿no? Ya los delanteros, ahí está Cristiano, Joao Félix, por ahí Rafael Leao del Milan, ¿no? Que han levantado mucho su nivel también, y Andrés Silva, ¿no? Entre los más destacados. Así que ha sido una semana interesante con respecto a eso y a las revelaciones de las listas de las selecciones. Entonces, pues en ese caso, creo yo que hacen falta por ahí algunas, sobre todo, pues acá la de México, para que les demos nuestra humilde opinión, como siempre, pero como no se ha revelado hasta el momento, pues ya platicaremos la siguiente semana de esa lista que pues por ahí tenemos guardadas varias cosas que decir, ¿no? Con respecto a lo que podamos ver al final.